El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En el capítulo 16. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. En esta solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, quiero decir una palabrita, aunque sea de cada una de las lecturas que hemos escuchado hoy. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12 y narra un acontecimiento muy importante, y quisiera yo decir unas palabras sobre ellas y hacer hincapié sobre ello. Cuando Pedro fue capturado por Herodes, pues ya habían matado a uno, ¿verdad? Entonces le esperaba de que, si él era el jefe, él era uno de los líderes, se esperaba que lo iban a matar también. Pero hubo algo que la comunidad estaba haciendo. Mientras Pedro estaba preso, ¿qué hacía la comunidad? Oraba. Exacto. Exactamente. Y en eso quiero detenerme un ratito yo. Hay muchas personas que se acercan y le dicen: Padre, ore por mí. Padre, rece por mí. Ore por mí, Padre. Y no lo digo con respecto a mí, sino a todos los sacerdotes, ¿verdad? Padre, ore por mí. Ore por mi familia, Padre. Pero ¿cuánto nos acordamos de orar por nuestros sacerdotes? ¿Verdad? Pero medio se equivocó el sacerdote y nos vamos con patada al pecho, ¿eh? Cura inútil, cura pasmado, ¿verdad? Cura esto, y aquí empezamos a tratar a aquel sacerdote, a hablar mal de él, a despreciarlo. Pero ¿cuántos oramos por nuestros sacerdotes? Fíjense que eso es una de las cosas que se nos ha olvidado a nosotros, de verdad, en la iglesia. Se nos olvida. Yo, por ejemplo, uno de los encargos que le he hecho a los hermanos de la Corte de Honor: tienen que orar por su sacerdote. A los hermanos de la Legión de María: oren por su sacerdote. A los grupos de oración de Renovación Carismática: oren por su sacerdote, oren por mí. Y cuando digo oren por mí, para que les quede la costumbre de que cuando venga otro sacerdote, también estén orando por él. Porque el sacerdote no es un ángel bajado del cielo, no es una persona que venga, digamos así, envuelta en una caparazón que nadie lo puede tocar, ¿verdad? Y es un superhéroe. No, hermanos, el mismo libro del Eclesiástico dice: el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres, es un ser humano que come, se cansa, duerme, se enferma, y a veces se nos olvida eso. El sacerdote queremos que siempre esté dispuesto para nosotros. No nos interesa si el sacerdote ha comido, no nos interesa si el sacerdote ha descansado, no nos interesa si el sacerdote tiene tiempo. No, lo que tiene que estar para mí, porque no vemos al sacerdote como un ser humano igual que nosotros.
y quisiera que no se nos olvidara hoy. Miren, mientras Pedro estaba preso, la iglesia, dice, estaba en oración. Y esa oración llegó delante de Dios. Y Dios envió a un ángel para que sacara a Pedro de la cárcel. Y esta es una de las áreas que a veces no tomamos en cuenta nosotros sobre los ángeles, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy emocionado, hermano, con la imagen de San Miguel Arcángel que vamos a poner acá. Para mí es porque los ángeles son un símbolo de nuestra fe. Un símbolo de nuestra fe, son los que tienen la misión de protegernos. Para mí, eso va a ser una de las cosas más maravillosas que vamos a hacer aquí en esta parroquia, dejar una imagen de San Miguel Arcángel en lo más alto de la cúpula de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios habla de los ángeles, cómo salvaban a los apóstoles. Miren, hoy un ángel ha sido enviado a sacar a Pedro de la cárcel. Abrió las puertas y lo sacó. ¿Por qué? Porque la comunidad estaba orando. Y orar es pedir al Señor. Segunda cosa, de la lectura que hemos escuchado, que está tomada, es una carta de despedida. Es una carta de despedida. San Pablo se está despidiendo de su amigo, su hijo, Timoteo. Le escribe una carta ya de despedida, él sabe que va a morir, pero a mí me llama mucho la atención, dice esta frase, es el que tiene esta frase, ¿verdad? He combatido bien mi combate. ¿Se acuerdan esa frase, verdad? He combatido bien mi combate, ahora me toca recibir la corona merecida. Pero al final de la lectura dice una frase: yo fui librado de las fauces de león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Miren qué cosa más interesante. San Pablo habla que se acerca el momento de morir, de sacrificio. Ha llegado para mí la hora del sacrificio. Oigan esta, así piensa. Ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. O sea, está hablando de su muerte. Pero vean qué interesante. Y dice, he sido librado. Porque ¿cuál es la desgracia más grande para el apóstol San Pablo? ¿La muerte? No, es el pecado. Es el pecado. Entonces por eso él mismo va a decir, ¿qué podrá librarme del amor de Dios? ¿El hambre, la guerra, la desnudez, la vida o la muerte? Nada podrá apartarme del amor de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, va a decir él. Entonces cuando hoy habla, el Señor me ha librado de todos los peligros y me llevará sano y salvo al reino celestial. Está hablando de él, del alma. Está hablando de eso. Y fíjense que es una de las áreas que más descuidamos nosotros en nuestra vida cristiana. Nos preocupamos tanto por el pellejo, nos preocupamos tanto por este cuerpo que tarde o temprano va a terminar corrompiéndose y va a terminar siendo comida de gusanos, va a terminar pudriendo. Nos preocupamos tanto por nuestra carne y nos descuidamos tanto por el alma, ¿verdad? Que es lo más importante. ¿Cuántos de nosotros no lavamos nuestra alma? Tenemos un corazón sucio, lleno de resentimientos, envidias, egoísmos. A eso es lo que el apóstol San Pablo se refiere, ¿ve? El Señor me ha librado de todos los peligros y me permitirá llegar sano y salvo al reino de los cielos. A eso, ¿ve? La pureza del corazón, porque eso es lo que nos vamos a llevar. Nuestra alma limpia. Y con eso es lo que tenemos que preocuparnos nosotros de presentarnos un día. Tener un corazón transparente. Fíjense que una de las características importantes del apóstol San Pablo es que él es consciente que es pecador, pero no lo cubre. Esa es una cosa que tiene San Pablo bien interesante. Él es consciente que en su humanidad hay miseria, que se equivoca, que falla, pero nunca lo esconde. Nunca lo esconde. Nunca. Acuérdense, incluso San Pablo hasta se confiesa en sus cartas, ¿verdad? ¿Por qué no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero? ¿Verdad? O
Yo quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. No quiero hacer el mal y lo termino haciendo. Eso dice San Pablo. Porque hay una humanidad en mí. Hay una humanidad, hay una miseria, dice San Pablo. Incluso hay un aguijón en mi carne que me inclina al pecado. Y le digo al Señor, 3 veces le he dicho, quítame este aguijón para poder servirte mejor. ¿Y qué le ha respondido el Señor? Te basta mi gracia. En la debilidad es donde manifiesto mi misericordia. Y creo yo que el más consciente de la misericordia de Dios fue San Pablo, porque la experimentó en su vida. Y nos lo enseña hoy a nosotros, a acercarnos a Dios así, con esa sinceridad, con esa limpieza de corazón. Y en el Evangelio que hemos escuchado hoy, tomado de San Mateo, en el capítulo 16, Jesús le da las llaves del reino de los cielos a Pedro. Tú eres Pedro, o sea, piedra. ¿Cómo se llamaba él? ¿Cuál era el nombre de él? Simón. ¿Cuál es el apodo? Pedro. El nombre de Pedro es Simón. Y el Señor le cambió el nombre y le puso el nombre de Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no la podrán vencer. Esas palabras no tenemos que olvidárnoslas nosotros. Como los hermanos separados dicen, no, pero la iglesia que fundó Cristo se terminó. Entonces significa que la palabra de Dios es mentira. Entonces sí prevaleció. Porque si Dios dice que los poderes del infierno no la podrán vencer, entonces yo tengo que creer en su palabra. Porque Dios no se equivoca. El que un hombre, y esto es una de las cosas que tenemos que entender nosotros, el que yo, Jesús Rodas, me equivoque no significa que la iglesia se equivocó. La iglesia somos todas. ¿Y quién dirige la iglesia? Cristo. Cristo. ¿A través de qué? A través de su palabra. ¿Y quién es el custodio de que esa palabra se conserve en su pureza? El Papa. Eso no tenemos que olvidarla nosotros nunca. ¿Verdad? Porque la iglesia es de Cristo, no es nuestra. Yo soy el buen pastor, ¿ve? Yo soy. Y le dice a Pedro, pastorea a mi rebaño, apacienta mis ovejas. Es mi iglesia, ¿ve? A ti te entrego las llaves. Cuando se habla de llaves, se habla de claves. Entonces, ¿qué significa? Que el Papa es el que tiene la asistencia del Espíritu Santo para enseñar y para mostrarnos cuál es el camino que nos conduce a Cristo. Pero es una de las cosas que nos cuesta a nosotros, escuchar al Papa. Yo a veces he escuchado con mucha tristeza cuando algunos sacerdotes, el Papa dice eso, pero eso es para Roma, nosotros aquí somos otra cosa, y hacemos las cosas a nuestro antojo. No, hermanitos, la iglesia es una. Y la iglesia de Roma es la misma iglesia del Salvador y la iglesia de todo el mundo. Y la cabeza de la iglesia es el Papa. Es el Papa. Y el que no está con la cabeza es una secta. No está haciendo iglesia. También hoy tenemos que aprender nosotros a reconocer la gracia de Dios en la iglesia, que es el guiando la iglesia. Es más fácil criticar, juzgar, ¿verdad? Porque de repente, pues es cierto, nosotros como sacerdotes somos los que estamos al frente de ustedes y ustedes son los que mejor conocen nuestras miserias, nuestras debilidades, ¿verdad? Y es más fácil juzgar y condenar, pero es que el Señor nos llamó y nos llamó, hermanos, a cada uno de nosotros como sacerdotes en distintas realidades, precariedades. Por ejemplo, imagínense un sacerdote que nació en medio de violencia, nació en medio de la guerra, vio cuando le mataron a sus papás, un sacerdote que nació en medio de una familia alcohólica, un sacerdote que nació en medio de drogas, un sacerdote que nació y no lo crió ni su mamá ni su papá, sino su abuela. Y esa es la realidad de cada sacerdote. Y según la realidad que cada uno de nosotros hayamos vivido desde nuestra infancia, eso es lo que tenemos para dar. Eso es lo que tenemos que dar. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a valorar a nuestros sacerdotes, pero también no juzgarlos, sino orar por ellos. Y no lo digo por mí, porque yo no voy a ser eterno acá.
Yo ya voy sobre 8 años, pero después de mí va a venir otro sacerdote acá. Y así como me han querido a mí, y me han tenido paciencia a mí, y me han comprendido y me han apoyado, también así tienen que apoyar a todos los sacerdotes. Porque todos son ministros del Señor. Y si Dios lo ha mandado, es por algo. Y nadie es tan malo como para despreciarlo, ni nadie es tan bueno como para subirlo a altares. ¿De acuerdo? No nos equivoquemos, ¿verdad? No nos equivoquemos. En este mundo todos somos seres humanos que tenemos virtudes y tenemos defectos. Así de que cuando vean, miren que el Papa hizo esto, sí, un ser humano. A mí me ha gustado ver cuando el Papa se ha enojado y ha regañado de repente en media ceremonia, para ir chamarrea y regaña, y fuerte regaña, ¿verdad? Y trata me acuerdo aquel muchacho que le arrebató un rosario, que le iba a dar un rosario a un muchacho que estaba en silla de ruedas, ¿verdad? Y viene otro que estaba atrás y se le aviende un solo jalón, le quita el rosario, y el Papa hasta se va encima del muchacho que estaba en silla de ruedas y le dijo, abusivo, le dijo, maleducado, le dijo, y lo regañó. Y todos dicen, ay, qué testimonio de paciencia, qué testimonio. Nada, él es humano y se enoja, tiene derecho a enojarse. El mismo apóstol San Pablo nos dice eso, ¿verdad? Que como seres humanos tenemos derecho a enojarnos, pero también es una humanidad con la cual el Señor nos llama a servirle, y esa humanidad es la que muchas veces nos ayuda a ser más humildes, más conscientes de nuestra pobreza y nuestra necesidad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.